Y lo decía yo hace un ratito y ya está con nosotros Pedro de Palacio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo voy a leer, porque si no ya sabéis que yo no me quedo con estas cosas. Secretario de Política y Organización de Podemos en Castilla y León. Lo he dicho bien, como son las chuletas. Sí, sí, estupendo, estupendo. Parece que me lo llevo estudiando 2 semanas. Está aquí el ex procurador en las Cortes de Castilla y León y está aquí precisamente para hablarnos de esa proposición, de esa propuesta que han realizado y que han elevado a las propias Cortes para investigar, de alguna forma, el Hospital Universitario de Burgos. Y ahora voy a explicarlo de alguna forma, ¿no es así? Sí. Sí, bueno, nosotros, los grupos parlamentarios de Podemos y el Grupo Mixto, introdujimos la propuesta de una comisión de investigación en relación con el nuevo Hospital de Burgos, digamos en 3 claves, ¿no? Primero, nosotros pensamos que hay que investigar todo el proceso de adjudicaciones de los contratos y demás, el enorme sobrecoste que acumula el hospital, y luego ya hay una interpretación política nuestra propia de Podemos, que pensamos que todo este proceso del Hospital de Burgos es un saqueo de las arcas públicas para beneficio de entidades financieras y constructoras y que en definitiva se está haciendo negocio con nuestra salud en perjuicio de la ciudadanía. Esperemos que la comisión de investigación sea lo más transparente posible. Nosotros estamos planteando que sea televisada, que tengan acceso a ello los medios de comunicación, etcétera, para sacar las conclusiones más profundas y, digamos, con el objetivo de desarrollar, de que sea el inicio de recuperar el hospital para lo público. Bueno, igual televisada, uno de los dueños del hospital tiene una tele, con lo cual igual tenéis suerte de que hasta se televise. No, es que lo digo en ese sentido porque el resto de comisiones, o sea, la Comisión de Economía y Hacienda, la Agricultura, Ganadería y demás, se televisan todas y en cambio pues las comisiones de investigación no se televisan ni pueden tener acceso a ello los medios de comunicación y a nosotros nos parece eso una falta grave de la transparencia y más en un tema tan importante como este. Es relevante, de las 3 patas sobre las que gira esta comisión, has mencionado la última, una interpretación política. Lo de saqueo sí, os lo dejo para la interpretación política, pero que hay beneficio a empresas privadas no es una interpretación, es un hecho. Es decir, ese hospital está creado, construido por empresas privadas que lo gestionan y que año a año cobran. De hecho, si no nos fallan los datos, hay incluso un contrato por el que están asegurados los beneficios anualmente, con lo cual que hay beneficios es evidente. Efectivamente, cuando se firmaron los contratos al inicio del proyecto se garantizaba al menos un 7% de beneficio anual. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años vemos como el sobrecosto acumulado ya supera los 600 millones y esta semana pasada que nos han presentado los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2016, vemos como el canon anual que tiene que pagar la empresa de la Junta de Castilla y León a la concesionaria, que está compuesta principalmente por entidades financieras, constructoras y un 10% de empresas ligadas al sector servicios, se firmó un canon anual de 38 millones al año y para el año 2016 ya asciende a 79 millones de euros lo presupuestado por la Junta, eso lo presupuestado, sin que sepamos luego si va a haber modificaciones y si va a aumentar. No sé si te puedes retrotraer en el tiempo y recordar en cuánto empezó, porque lo decía yo al principio del programa, en cuánto hemos empezado el canon de un hospital que se abrió en 2012, estamos en 2015 ya entrando al 2016, en cuánto ha ido subiendo el canon, cómo empezamos y la progresión en la que se ha aumentado, porque no es poca cosa. Claro, el canon empezó en 38 millones de euros, ya va por 79, el hospital se presupuestó en 242 millones de euros, 2 años después de abrirlo, ya iba por 528 millones de euros, y el argumento de la Junta para hacer este hospital de gestión privada eran fundamentalmente 3, que iba a ser más rápido su construcción, luego vimos cómo se retrasó 3 años, en segundo lugar, que iba a ser más barato. Vemos como el Hospital de Valladolid Río Ortega, que se abrió más o menos en el 2008, de similares características, ha costado 247 millones en total, y luego porque la Junta nos iba a endeudar para su construcción, y luego pudimos comprobar cómo la Junta ha pedido un crédito de 120 y pico millones de euros al Banco Europeo de Inversiones para entregárselo a la concesionaria, digamos, que lleva la gestión del hospital, y nosotros pensamos que esto es un absoluto escándalo y sobre todo un incumplimiento político y con la propia ciudadanía de cómo se le argumentó y se le presentó el proyecto de este hospital, que está completamente incumplido y que al final la conclusión es que aquí una serie de poderes económicos pues están haciendo negocio con nuestro hospital en perjuicio de nuestra atención sanitaria, porque vemos cómo la atención sanitaria es peor, el número de camas en la ciudad se han reducido y sobre todo como el conjunto de los sobrecostes que superan los 600 millones más o menos es equiparable a los 600 millones de recortes en sanidad en la anterior legislatura en el conjunto de Castilla y León. Encima
la balanza va descompensándose casi el doble, bueno, no, más del doble ya de aumento en el canon, porque se empezó por debajo de 40, estamos rozando los 80 millones, en 3 años, porque abrió a mediados de 2012, hemos duplicado ese canon. No es lo único, es lo más llamativo quizás porque económicamente es lo primero que afecta, pero no es la única queja. Este sí que es un hospital en el que, aparte de la propuesta política y de esa muchas veces debate político que se forma, hay una intervención rápida de los ciudadanos en los que a golpe de nada uno se da cuenta, entre goteras, deficiencias estructurales. Recordemos que es que parte de los gestores son constructores, se supone que son profesionales de hacer edificaciones. Yo no sé en lo referente, por ejemplo, a todo el mantenimiento, si dentro de esa comisión también tenéis planteado ahondar en cómo se está realizando, primero, cómo se hizo la construcción, si cumplía o no cumplía con las necesidades, y segundo, si hay un mantenimiento correcto, porque al final todo este sobrecoste tendrá que responder algo. Claro, por un lado está el proceso de cómo se ha construido el hospital ligado a los contratos y los sobrecostes, y luego hay un elemento que nos parece muy importante, es teniendo en cuenta y partiendo de estos sobrecostes, cómo el hospital, con poco más de 3 años de uso desde que está habilitado, está profundamente deteriorado, con marcos que se salen de las puertas, agua que entra a los quirófanos en situaciones de tormenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, además, relacionado con todo esto, vemos como la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, ha ido aprobando sobrecostes sin comunicarlo a la ciudadanía ni en las propias Cortes, sino que nos tuvimos que enterar que, por ejemplo, en diciembre de 2014 la Consejería de Sanidad había aprobado un sobrecoste de 218 millones, sin comunicarle nos hemos tenido que enterar por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Es decir, hay un proceso de, además de profunda ineficacia para la construcción y el garantizar un hospital en condiciones dignas para la ciudadanía, de un proceso profundamente oscurantistas, digamos de alguna manera, para todo este desvío público a empresas y bancos amigos. De todo esto, del sobrecoste, por ejemplo, último que se ha aprobado, del aumento del canon, ¿hay alguna justificación en presupuestos? Es decir, ¿se sube porque, yo qué sé, vamos a imaginarnos, cuesta más la calefacción, cuesta más la luz, o simplemente se sube y no se justifica? No, sencillamente se nos han presentado los presupuestos, al comprobarlos y contrastarlos hemos visto que el canon aumenta ya a los 79 millones de euros, que es un aumento del 14% respecto al año anterior, y sin ningún tipo de justificación. Pero es que además, cuando nos dan justificación, pienso por sobrecostes o del canon y demás, comprobamos como muchas de las cosas que se afirman son falsas. Este año la Plataforma de la Sanidad Pública de Burgos interpuso judicialmente un recurso de nulidad por un sobrecoste de 56 millones de euros, porque la justificación de la Junta de Castilla y León para ese sobrecoste son proyectos que bien no estaban en el proyecto inicial, como por ejemplo la construcción del aeropuerto, o elementos que no figuran y que no existen en el hospital, como por ejemplo el Instituto de Investigación Biomédica, o por ejemplo su adaptación a un hospital universitario, que para nada cambia o requiere una modificación de la estructura del hospital. En definitiva, para nada está justificado, y en gran medida por eso necesitamos la comisión de investigación, ya que la Junta de Castilla y León, el Gobierno, no nos lo aclara, a ver si entre la comisión de investigación y luego, por otro lado, el expediente sancionador que ha abierto la Unión Europea por un aval que solicitó la Junta de unos 100 millones, que ha considerado indebida por la modificación de los contratos, ¿no? Pues a ver si entre la comisión de investigación y el expediente sancionador de la Unión Europea podemos comprobar de una vez qué es lo que está pasando, cómo está pasando, cuáles son los datos reales en cuantías económicas, y sobre todo que la comisión de investigación no es un punto final, sino que es un punto de inicio para recuperar el hospital para lo público. Bueno, en este caso la comisión de investigación puede esclarecer si las cosas se han hecho mal o muy mal, pero poco más, porque quiero decir que con los datos en la mano, hemos hablado de ese contrato que ya estaba blindado un porcentaje, 7 y pico % de beneficio, el sobrecoste que tenemos en marcha, los famosos, y esto es una cosa que a mí me divierte entre comillas mucho, ¿no? Y es la indemnización por el retraso en el comienzo a explotar el hospital, que, bueno, pues en fin, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, ¿no? Las empresas tardaron en construir el hospital y, como la misma empresa que construye también es adjudicataria, solicitó a la Junta de Castilla y León una indemnización porque no había podido empezar a explotar el hospital en tiempo y forma. Y la Junta de Castilla y León dijo, sí, ponga usted los ceros, porque no, es decir, claro, es muy llamativo. No sé exactamente qué datos pueden aportar dentro de esa comisión
que desacreditasen todo esto y dijeran que todo está bien, y decir, porque estos son hechos que existen. Sí, lo que pasa es que, digamos, nosotros entendemos que no hay ningún tipo de justificación política, más allá de que entendemos que en la situación de crisis económica en España, el fin de la construcción y, digamos, el fin del boom inmobiliario, pues hay determinadas entidades financieras y constructoras vinculadas bien sea a nivel local de la ciudad o las entidades financieras a nivel nacional, pues que están intentando introducirse en el negocio de los servicios públicos para hacer dinero, en definitiva, con nuestra salud y nuestras, digamos, condiciones de vida a través de los recursos públicos, a través de impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Pero es que además hay un elemento más, y es que, por ejemplo, uno de los elementos que se aduce para justificar el retraso era la falta de financiación, es decir, que hacía falta crédito para financiar la obra, cuando en la propia concesionaria que gestiona la obra e inició su construcción hay entidades financieras como, por ejemplo, el Banco Santander, es decir, ellos no estaban dispuestos a financiar la obra cuando eran los beneficiarios y, sin embargo, la Junta que justificaba o afirmaba que uno de los motivos para hacer este tipo de hospital mediante gestión privada era no tener que endeudarse, resulta que es la que pone dinero y pide, por ejemplo, ese dinero al Banco Europeo de Inversiones y al final aumentando nuestra deuda en la Consejería y en el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y paseando muy suavemente por la línea de la legalidad, porque no sé hasta qué punto una administración puede avalar a una empresa como tal. Bueno, de momento la prueba de que al menos es en principio irregular o tiene posibilidades de irregularidad es que es la propia Unión Europea la que ha abierto un expediente sancionador a la Junta, y no por como afirma la Junta porque no se ha entregado toda la documentación o el Gobierno de España no aportó el conjunto de la documentación. Si se estudia y se analiza el expediente sancionador de la Unión Europea, se refiere expresamente a los contratos y a la modificación de las adjudicaciones de los contratos, y entendemos que, claro, esto no es solo un problema ya para el Partido Popular, que es el que está gestionando desastrosamente esto para la ciudadanía, pero muy bien para sus amigos empresarios y financieros, sino que es un problema para el propio país y la Junta de Castilla y León, porque veremos en qué acaba este expediente sancionador y finalmente si no tendrá consecuencias económicas para la propia Junta de Castilla y León, añadidas a todas estas que estamos comentando. Yo siempre recuerdo que es para nosotros. Vamos a consecuencias para un ayuntamiento, para una administración, la que sea, que somos nosotros. Claro. No, y sobre lo que comentabas también de la comisión de investigación, nosotros lo consideramos de gran importancia también para tener el conjunto de la documentación, porque resulta muy complicado, por ejemplo, a los compañeros y compañeras de la Plataforma de Sanidad Pública, el saber concretamente qué está pasando, qué cuantías económicas, en base a qué, porque el oscurantismo por parte de la Junta de Castilla y León es la misma, ¿no? Y yo quería también hacer una reflexión, digamos, en relación con que las cosas están cambiando, y es que desde que se compusieron las nuevas Cortes de Castilla y León, esta comisión de investigación hubiese sido inimaginable en la anterior legislatura, ¿no? Es decir, esta comisión de investigación propuesta por Podemos y el Grupo Mixto, en la anterior legislatura hubiese sido completamente imposible, y yo creo que también eso hay que valorarlo en el sentido positivo, que tenemos aquí un problema enorme en Burgos y en el conjunto de Castilla y León, o que tiene también consecuencias sobre la provincia, porque está siendo tan costoso este proceso, este hospital, que, por ejemplo, a consecuencia de esto se paraliza el Hospital de la Ribera del Duero, vemos cómo se retrasa aquí la construcción del Centro de Salud de Federico García Lorca, porque está absorbiendo el conjunto de recursos económicos, o en gran medida de recursos económicos de la Consejería de Sanidad, es decir, que no solo tiene unas consecuencias sobre el hospital, sino que está siendo tan costoso que se está teniendo que retirar de otras inversiones sanitarias en el conjunto de la provincia de Castilla y León. No, además es un modelo que ya desencanta hasta incluso los propios miembros del Gobierno de la Junta, que ya han dicho que este modelo aquí no se repite. Claro, porque el problema que tenemos es que no se repite, pero lo mantienen, y en concreto en el Hospital de Burgos lo están permanentemente ampliando, y vemos como la comisión de investigación la tenemos que plantear nosotros y no es la propia Junta de Castilla y León, el Partido Popular, el que dice, a ver, estos números están completamente descuadrados, esto es un absoluto escándalo, está saliendo carísimo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa aquí, lo vamos a investigar y vamos a poner remedio, y vamos a afirmar con rotundidad, como es ya una cuestión evidente, como la gestión pública es de mayor calidad y muchísimo menos costosa, y vamos a estudiar cómo recuperamos el hospital, y es a lo que el Partido Popular se opone completamente. De todas formas, has comentado una cosa que me parece muy interesante. La comisión tiene, entre otras finalidades, la capacidad de proporcionar los informes que no hay forma humana de conseguir. Has hablado de la propia plataforma, pero es que incluso
grupo, por ejemplo, socialista, durante la legislatura pasada también le costaba muchísimo localizar según qué información. No sé si antes de convocarle la comisión vosotros habéis podido acceder a algún tipo de información más pública o más reservada, no lo sé, que os haya empujado a pedir esa comisión, o todavía tenéis lo que conocemos todos, casi vamos a decir de viva voz. Digamos que la información no es tanto, digamos que los grupos parlamentarios no puedan tener acceso a ella, sino que son dos elementos los que yo reseñaría, ¿no? Por un lado, de cara a la ciudadanía, no se transmite absolutamente nada, y luego, por otro lado, la disponibilidad de la Junta de Castilla y León, de la Consejería, para aportar el conjunto de la documentación, tarda muchísimo tiempo. Es decir, nosotros hemos pedido ya, llevamos poco tiempo en las Cortes de Castilla y León, muchísima documentación sobre este hospital, y digamos que los plazos para que nos lo vayan entregando son tan largos que nos cuesta mucho hablar de este tema con datos de la Junta de Castilla y León, más allá de los que están publicados en el boletín oficial, pero nosotros entendemos que aquí hay mucho más detrás de esta, y sobre todo en una interpretación política. Cuando se habla de sobrecostes, se justifican y se aprueba en base a qué, que es, digamos, ya parte del debate político, y sobre todo la justificación, que es lo que no tenemos, porque al final se nos justifica mediante argumentos políticos que luego comprobamos que no son reales, y como ya no es una cuestión de Podemos el plantear que esto hay que investigarlo, sino de la propia Unión Europea. Claro, de todas formas, la comisión de investigación, has hablado de ese enclave político, has hablado de economía, del dinero que nos ha costado, pero las adjudicaciones, que es otro de los ejes, y todo el entramado, vamos a decir, de empresas, subcontratas, etcétera, todo esto tiene mucho más mejunje del que quizás pudiéramos llegar a ver si no se profundiza. No sé si ahora vosotros tenéis algún dato a mayores, pero por ejemplo el hecho de que el archivo del hospital de los historiales no esté ya en Burgos, sino que esté trasladado a otra empresa fuera de la ciudad, el hecho de que haya muchas empresas, una parte importante de las empresas subcontratadas que casi han nacido a la luz de este hospital, montadas a lo mejor incluso por familiares de los adjudicatarios. Todo esto, claro, es un entramado que va más allá del dinero, que sí, que efectivamente beneficia, pero de alguna forma repercute sobre la calidad no solo de la sanidad, sino hemos visto una de las empresas en la que aparecían determinados bichos, etcétera, no en el hospital, sino sí en otros lugares donde la empresa de catering, si no recuerdo mal, servía. La última de las denuncias o de las quejas de los enfermeros viene en relación a la ropa, si aparecen bichos también en la ropa, aparecen sucias. Son varias las fotos que vemos en redes sociales de ratas en las salas de espera, es decir, que todo esto va muy ligado, no es directamente dinero, aunque es todo dinero lo que nos está costando, pero va muy ligado a esas adjudicaciones. Claro, llegó a aparecer hasta una pequeña culebra, ¿no? Y luego, además, sobre lo que comentabas, vemos como la Junta de Castilla y León, el Gobierno regional, nos miente continuamente. Por ejemplo, lo de que aparecieron insectos en la ropa, la Junta de Castilla y León, la Consejería, nos afirmó que era en un solo paquete, una pregunta de control de gobierno del Grupo Parlamentario de Podemos, ¿no? Y luego tú hablas con el personal laboral del hospital y compruebas y te afirma mediante fotos de paquetes distintos cómo era en 6 o 7 paquetes distintos, ¿no? Luego lo que comentas, hay un entramado de subcontratas, que pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León paga a la concesionaria Ficanza 19 euros al día por paciente por 4 comidas. A su vez, la concesionaria la subcontrata a otra empresa que se llama Serunión, que, digamos, a cada paciente, digamos, hay un servicio de 4 comidas que cuesta 13 euros. Es decir, la diferencia va para la empresa. Y yo digo algo muy sencillo que yo creo que es muy fácil de comprender. Por un mismo servicio, si es público y no así se tiene que beneficiar de él, cuesta tanto, pero si por el mismo servicio alguien se tiene que beneficiar de él, el costo tiene que aumentar, porque hay que pagar ese beneficio de esa empresa gestora, y en consecuencia yo creo que la comisión de investigación, en relación a lo que comentabas, tiene que servir también para comprobar todo este entramado de subcontratas, y más allá de la comisión, para que podamos instalar el relato con pruebas, con rigor, con datos en la calle, para que nuestra gente, para que la ciudadanía de Burgos, de Castilla y León, pueda saber todo lo que pasa en este hospital y cómo en definitiva interpretamos nosotros que se está haciendo un negocio con nuestra salud, y sobre todo en una situación de crisis, de recortes que se nos están aplicando de forma durísima, ¿no? Porque tenemos unos gobiernos y un gobierno regional
que es muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes, ¿no? Vemos cómo en esa época de recortes hay un traslado masivo de dineros públicos a entramados financieros y empresas de la construcción en beneficio de ellos y en perjuicio de la mayoría social, y que en definitiva es lo grave en un ámbito tan sensible como el de la sanidad, porque en definitiva se juega con nuestras vidas. Veremos, Pedro, en qué va quedando todo eso. De momento, claro, estáis en la base muy inicial de esa comisión, no existirá todavía ningún plazo, ningún tipo de... al menos una fecha para la primera reunión, tal vez. Lo que se nos ha informado es que se constituirá en breve, pero no tenemos una fecha concreta todavía. Nosotros, en cuanto la tengamos, la comunicaremos y se sabrá en los medios de comunicación, pero en cualquier caso estamos trabajando ya en ello, y no solo como grupo parlamentario de Podemos. Nosotros esperamos que agentes sociales, plataformas, personal laboral, todo aquel que esté dispuesto a echarnos una mano, a apartar documentación y en definitiva a trabajar con nosotros para que sea lo más transparente y lo más potente posible y profundo nuestro papel en la comisión, es invitado, y estaremos trabajando encantados con aquellas personas que nos quieran ayudar. Al término de esto hay quizás la voluntad, las ganas de que el hospital vuelva a ser público en su integridad, la gestión y la dispensión de la sanidad. Por supuesto, nosotros nos planteamos la comisión de investigación como un inicio, no cuando hay unas conclusiones de la comisión que ese es el punto final. Nosotros queremos demostrar todo este proceso que estamos comentando aquí en esta entrevista, y que el final de la comisión sea el punto de inicio de establecer desde los poderes públicos, desde los agentes sociales y las organizaciones políticas comprometidas con una sanidad pública de calidad para la ciudadanía, que en definitiva debe ser el único objetivo, ver cuál es el procedimiento legal para recuperar el hospital para lo público. ¿Y no puede ser esta la finalidad última, el deseo de esas empresas? Es decir, haber hecho un doble negocio. Nosotros pensamos que de momento el negocio va siendo muy lucrativo para ellos, que tienen un contrato firmado hasta el 2036 y que lo van a intentar explotar el máximo de tiempo posible. Veremos en ese sentido lo que sucede, sin descartar que lo que estén buscando es a su vez un rescate, pero para ellos mismos, es decir, claro, que haya una nueva inversión de dinero público de nuevo en beneficio de la concesionaria. Es que retornar al hospital ahora mismo, ese rescate, cuesta un dinero que, entre otras cosas, supondría al menos que la empresa recuperase la inversión prevista, al menos. Ya no sé en materia de indemnización si habría unas u otras, es decir, que al final la empresa acaba revirtiendo todo su dinero sin tener que hacer nada. Al final. Por eso nosotros hablamos de recuperar el hospital para lo público y no hablamos de un rescate, porque son cosas distintas. Nosotros pensamos que hay aquí un proceso de investigación mediante los contratos, adjudicaciones, etcétera, 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 en la que evidentemente por parte de la concesionaria hay una permanente actitud de fraude hacia dinero público para, digamos, de alguna manera beneficiarse al máximo posible. Luego, por otro lado, que hay una construcción profundamente deficitaria de la que también se han beneficiado ellos en el hospital que está ahí, es evidente para cualquier persona que asista al hospital, y que en definitiva hay base legal para establecer un proceso de cómo recuperar el hospital, siempre y cuando partiendo de que actualmente esto ya está siendo costosísimo. Nos podemos ir en base ya a los sobrecostes, el canon y demás, a que el hospital nos cueste ni más ni menos que unos 2.000 millones de euros, que es una cifra astronómica, gravísima, y que en cualquier caso tenemos que evitar a toda costa, y que recuperar el hospital en absoluto sería más costoso que este proceso. Pues estaremos, Pedro, pendientes de cómo se van desarrollando esas diferentes reuniones de las comisiones. No será un proceso corto ni lento, que son muchos los datos, yo creo que hay que recopilar, pero a ver si, bueno, poco a poco esto repercute en el beneficio, en este caso más que en el beneficio, en el ahorro y en la optimización de la sanidad pública para los castellano-leoneses y para los burgaleses, que somos los que en primera mano estamos padeciendo este hospital. Efectivamente. Muchísimas gracias, estaremos pendientes. Gracias por este ratito y por habernos abierto un poquito bueno, pues a los burgaleses en qué estáis trabajando ahora mismo desde Podemos en la Junta de Castilla. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa, nada, 4 minutitos, regresamos aquí. ¿De qué te quejas?